8 minutos de la mañana, estamos... Pensar en caso de que tenga que haber efectos de los cuales no puedo salir, es como hacer una carretera sobre una chacra, usted va a modificar irremediablemente la chacra de todas maneras, es compensable, es mitigable, qué está pasando, qué otros efectos hay. Y la idea de la revisión de los tratados, los temas adentro, y del visitar de nuevo este estudio de impacto ambiental, es básicamente eso. Y pensamos que todo es perfectible en esta vida y por lo tanto de repente hay algunas otras consideraciones más allá de las solamente técnico-ingenieriles respecto de cómo hacer una cosa bien y bien hecha. Y no se además yo le trata... añadiría otra cosa, es decir, la perspectiva de un emprendimiento minero es distinta que la perspectiva de un interés comunitario conjunto. Es correcto, porque además este emprendimiento minero tiene toda una serie de peculiaridades estrictamente tecnológicas. Depende de la magnitud del proyecto también, más estresantes, digamos. Usted va a tener camiones de 100 o de 120 toneladas dando vueltas por ahí, va a requerir una infraestructura enorme. Pero el estudio de impacto ambiental debe incluir también las variables socioeconómico-culturales. En fin, usted se va a sentar ahí no por 5 años ni por 10, ya Yanacocha ya tiene 20 años prácticamente. Y este proyecto en su diseño tiene 19 años, más la construcción, más el cierre, más todo, estamos hablando de 25, 30 años. De manera que la presencia de un nuevo jugador en la cancha geopolítica y sobre todo hace que haya que tener toda una serie de variables perfectamente bajo control. Y por lo tanto, las creencias y los sentimientos de los pueblos tienen que ser igualmente incluidos en qué estamos haciendo y con quién vamos a interactuar. Esta visita de nuevo a este tema es porque efectivamente el día 2 fuimos invitados por los alcaldes para visitar sus lagunas y dijimos, por supuesto, vamos a visitar las lagunas, fuimos a visitar las lagunas y son pues lagunas muy bellas, seguramente lagunas muy útiles, lagunas que han estado allí en el imaginario popular y en la presencia popular desde muy antaño y por lo tanto... Sí, a eso hay que añadir un poco que en realidad en todas las culturas y civilizaciones las lagunas son prácticamente un lugar sagrado. Pero por supuesto. Por lo tanto, hay países que han declarado las cabeceras de cuenca fuera de las posibilidades de pensar en hacer minería que les intervenga. La Ley General de Recursos Hídricos en el Perú establece que las lagunas altoandinas, los bofedales y los humedales están definidos como sistemas o ecosistemas frágiles y que podrían incluso ser declarados off limits, como dicen en inglés. Aquí no. Por lo tanto, esas son las consideraciones que deben primar también a la hora de llevar a cabo un estudio de impacto ambiental serio. No solamente en cada una de las actividades, sino en la actividad en su conjunto y la inserción de esta actividad en una realidad socioeconómico-cultural. Por lo tanto, la revisión tenía básicamente la intención de decir dónde podemos enriquecer, dónde podemos limar asperezas, dónde podemos hacer que se encuentren la inversión minera que ya se va a ejecutar, que ya tiene su autorización legal, vamos a llamarle desde el punto de vista de que tiene un estudio de impacto ambiental conforme a ley y a la normatividad vigente aprobado en octubre del 2010. Con respecto a estas incomodidades y estos temores de los cuales hablamos mientras yo regresaba de una de las lagunas. Y hemos encontrado pues que de repente habrían puntos de encuentro donde efectivamente podamos hacer algún toma y daca, pero una negociación de buena fe. El presidente ha dicho, no tenemos que escoger entre oro y agua. Creo que es posible que tengamos oro y agua. Y en eso estamos enfilados nosotros porque esto es efectivamente una de las cosas que se tienen que hacer y es buscar la paz social. Ministro, pero el debate está ahora en cómo se puede mejorar, en todo caso, el proyecto Conga. Sí. Algo que su colega de gabinete, Carlos Herrera Descalzi, ha calificado de tremendista. Es solamente una parte del informe que trasciende de su propio despacho.
sino que el proyecto Conga transformará de manera significativa e irreversible. Eso parece ya un tema pues cerrado. Entonces, ¿dónde está la posibilidad que el proyecto Conga se enriquezca, mejore, cambie esta condición de irreversibilidad, por supuesto, de lo que está planteando? Probablemente no. El término irreversible no significa necesariamente peor. No significa necesariamente malo. El estudio de impacto ambiental tiene esa finalidad, decir qué es lo que voy a afectar de manera irreversible, lo puedo mitigar, cómo sería, y si tengo que además compensar, cómo sería, de manera que la suma dé un resultado positivo. No es posible hacer un tren sin dinamitar algunas laderas de los cerros, y eso es una transformación irremediable, absolutamente, irreversible también. ¿Es bueno o es malo? Depende cómo lo haga usted. Si usted deja una ladera totalmente endeble y al primer temblor se va a caer, ha dejado... El ferrocarril central tiene consecuencias irreversibles. Por ejemplo. Así es. Y ahí está. Lo que quiero decir es, a ver, la palabra tremendista depende de cómo lo querramos ver y qué aspecto específico querramos mirar. Yo creo que todo esto tenemos que sacar algunas lecciones, y creo que el presidente ha trazado perfectamente la ruta, la hoja de ruta. La conflictividad en este país minero proviene de que algo no se está haciendo bien en el planteamiento de cómo desarrollar esta industria de manera que la gente sienta que es suya también. Y segundo, que siempre, a diferencia, por ejemplo, de Chile, porque se cita mucho a Chile, pero claro, en Atacama pues no tenemos poblaciones, eso es un desierto. Así es. Pero aquí nosotros a la explotación minera le añadimos que existen poblaciones, y esas poblaciones son profunda, radical y seguramente eternamente agrícolas. Así es. Y que además, y que por ser agrícolas, el respeto al agua tiene una prioridad muy alta. Entonces, la idea aquí, el presidente ha dicho, oiga, tal vez debemos pensar que esto debe ser una autoridad autónoma que haga los estudios de impacto ambiental. Venga para acá los que hacen estudios de impacto ambiental. El tema del agua es un elemento subyacente en todos los conflictos prácticamente. Por lo tanto, el tema de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, que es el órgano rector y regulador del agua, también aquí en esta autoridad autónoma. Y el tema de la fiscalización, por favor, a mí me parece que esa sería una estructura perfecta. Imaginémonos cómo sería el próximo estudio de impacto ambiental. El proponente dice... Ministro, perdón, sí. Entonces todo lo que se ha hecho hasta el momento, todos los estudios de impacto ambiental de proyectos por desarrollarse, que son muchos y con inversiones cuantiosas, ¿van a ser revisados? ¿No tienen validez? No, lo que estoy diciendo es que vamos a tener que poner a punto cómo sería la nueva estructura. Usted sabe que no existen temas donde uno dice, bueno, aplico esta ley y retroactivamente para todos. No, no es así. Y hay que desarrollar la normatividad al respecto. Pero estoy tratando de que quedemos claros con sus oyentes también de cómo sería esta estructura. El proponente propone hacer un proyecto de estudio ambiental. Muy bien. Entonces, esta entidad le dice, señor, revisemos los términos de referencia que debe contener ese estudio de impacto ambiental. Y esa entidad dirá, por favor, respeto con el agua, con esto, con el otro, las condiciones socioculturales, todas las cosas necesarias. Y entonces la entidad hará un concurso internacional con el dinero del señor que propone, que estará puesto en un fideicomiso. Concurso abierto, internacional, nacional, lo que fuera, y además un supervisor también. Cuando regresa usted con esto, tiene el estudio de impacto ambiental, tiene las obligaciones ambientales del señor, y además le pone el sistema de fiscalización para que lo siga. Esto le daría una transparencia a todo el proceso, que no, entonces no es que está el ministerio que lo propone, no está el Ministerio de Economía y Finanzas. No están los intereses específicos tampoco de los inversionistas. Ni deja que esté. Vamos a hacer una pausita, ministro, porque en realidad aquí la pregunta de oro es ¿cuánto tiempo tomará todo eso? Es decir, cuidado que ya este estudio de impacto ambiental... Es correcto. Pero se la dejo planteada la pregunta, porque tenemos que hacer una pausa. El tema del estudio de impacto ambiental... Bien, entonces estaríamos en realidad con una consideración de alguna manera final, en el sentido de decir, vamos a transformar el sistema por el cual se aprueban los proyectos mineros y en general de cualquier recurso natural, porque igual tenemos forestales, igual tenemos agrícolas, etcétera. Pero eso, con el precedente que tenemos, de lo que ha demorado
el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga, que creo que son 4 años. Y dice, bueno, 4 años echados por la borda tampoco tiene sentido. ¿Cuánto demoraría un proceso de esos? Porque se está olvidando que el otro componente, ingeniero, es la ley de consulta previa. En consecuencia, mire usted, todo el armazón jurídico más todo el armazón dialógico que en realidad nos puede llevar a una intemporalidad, por así decirlo. Sí, en este caso yo creo que efectivamente hay un término que se usa mucho que se llama la voluntad política. Si la voluntad política ya expresada por el presidente se pone en ejecución, eso puede tardar no más de 3-4 meses en tener una institucionalidad, a partir de instituciones que existen, con una finalidad concreta que tiene que ver cómo tratar el tema del medio ambiente. Ayer lo dije, no me acuerdo en qué programa, en muchos casos, por ejemplo, el tema de la regulación nuclear en Estados Unidos está en el Nuclear Regulatory Board, o sea, es un consejo de la energía nuclear. No es un ministro, es un conjunto de 3 o 4 ministros que hacen la decisión desde sus ministerios y lo que sale es la recomendación de un comité ejecutivo del Consejo de Ministros, por llamarlo así, al Consejo de Ministros. Sí. Entonces, creo que este tipo de cosas podría ser perfectamente implementable, de manera que, 1, 2, no hay nada que se tenga que hacer retroactivo. 3, el estudio de impacto ambiental de Conga concretamente está aprobado. Lo que necesitamos es ver cómo, con cuáles de estas recomendaciones u otras se puede enriquecer de manera que podamos satisfacer las necesidades concretas de la población que siente que algo le va a faltar en el agua. Ahora, conversábamos ayer César y yo con otros colegas. Un colega nos decía, si la cosa es tan buena, si efectivamente el proyecto es viable y se compatibiliza minería con intereses agrarios, ¿por qué no mencionar otros casos en que se haya logrado efectivamente éxitos y que se nos cuente cómo esos éxitos han sido posibles, por qué se ha llegado a una concordancia, sea en el país que fuere? Y esta mañana Alfredo Planecía también hacía mención a eso, diciendo, miren, claro, siempre es Noruega, bueno, la verdad es que de noruegos tenemos bien poco, pero Canadá también mencionó. Australia, ¿no? De acuerdo, no es fácil, pero si hay otros casos, ¿por qué no conocerlos? ¿Por qué no aplicar cómo se trabajó allí? ¿Cómo fue la consulta? Porque yo nunca olvidaré, en las épocas en que he vivido en España y en Italia, cómo reaccionan las poblaciones ante cualquier mínimo proyecto. Así es. Que uno dice, vamos a plantar árboles aquí. No, esos árboles no convienen por tales y cuales razones, porque los pajaritos, porque la luz, que no sé qué. Es decir, todo es materia de revisión, como es natural y lógico, porque si algo tenemos que preservar es nuestro medio ambiente todos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿por qué no contar algunas soluciones si es que las ha habido? Sí, yo creo que han habido muchas soluciones en muchos casos. Es muy difícil trasladar las experiencias porque si trabajamos con un entorno de poblaciones altoandinas que con los que tenemos incluso problemas de comunicación porque usamos las mismas palabras pero no significan las mismas cosas. En fin, ahí hay un tema. El otro tema es cuáles son los intereses efectivamente de cada una de las partes. Y finalmente hay cosas en las que uno dice que algo está pasando. El hecho de considerar, por ejemplo, que el entorno del área de